Se reformaron, como todos han escuchado, los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución. Son una de las partes medulares más importantes que produjo la Revolución Mexicana, digamos. Y ya con un cambio de letra y de palabras, echaron a perder todo. Decía en ellos que Pemex y Comisión Federal de Electricidad eran empresas estratégicas de la nación. Eso quiere decir que son importantes para la soberanía. Le quitaron lo de estratégicas, de manera que los dejaron como empresas públicas estatales, como empresas cualquiera. Y hace rato hablaba yo con una compañera petrolera que está aquí. Hay muchos compañeros de Pemex que todavía no acaban de entender que Pemex ya se acabó. Bueno, comenzó su fin. Es el principio del fin. ¿Por qué? Porque lo dejaron como una empresa cualquiera. Ahorita es empresa estatal, pero al rato le quitan lo estatal y la ponen a competir con la Shell, con la Exxon o la BP, cualquiera de las grandes transnacionales que van a venir sobre el petróleo de nosotros los mexicanos. Entonces, ese problema va a afectar tanto a la nación en general como en concreto a los petroleros, porque además Romero de Champs y el sindicato petrolero, que son unos charrazos verdaderamente vergonzantes y vergonzosos, los van usado y ya, y después se van a deshacer de los trabajadores, porque dejó de ser una empresa importante. Porque lo que no se entiende, y lo voy a leerle en los otros párrafos, es que Pemex era el que controlaba, administraba, dirigía la cuestión de los petróleos del pueblo mexicano en el subsuelo. Y hoy todas las servicios que realizaba poco a poco han sido arrebatados por la CENER desde que estaba Calderón. Entonces le han ido quitando totalmente la fuerza, a tal grado que los ingresos de Pemex se los queda en un porcentaje enorme el gobierno federal, y que nadie sabe, por cierto, en dónde quedan. Bueno, y ahora al futuro vamos a ver en qué acaba. Bueno, hay una Comisión Nacional de Hidrocarburos nueva que licitará, adjudicará y supervisará los contratos. ¿Qué contratos? Ahí les van. Podrán existir contratos de utilidad compartida. Esto es, se cobrarán en un porcentaje de las ganancias. Las ganancias que obtengan los perforadores dueños de algún grupo de pozos o un yacimiento, en un porcentaje se quedarán ellos, le pasarán a la nación su porcentaje de impuestos, digamos. Existirán otro tipo de contratos de riesgo compartidos que se cobrarán con un porcentaje de petróleo. O sea, tenemos tal producción, entonces a mí me dejan tal cantidad, yo soy dueña, la Shell, suponiendo que yo fuera la Shell, de ese porcentaje de petróleo, y lo meto como mi petróleo a la bolsa de valores. También podrán firmarse los contratos de licencias, donde los privados se quedarán con todo el crudo y pagarán regalías al Estado, nada más. Unas regalías vamos a ver de qué tipo, ¿no? Pero ellos se quedan con todo el petróleo. Y luego los contratos tendrán una duración entre 7 y 30 años, dependiendo de, pues no sé de qué. Habrá una ronda cero. Lástima que aquí no hay petroleros para que lo escuchen. Una primera ronda cero, en la que Pemex tratará de quedarse, así dice la ley, con los yacimientos que ya descubrió y que ya tiene en fase de exploración y extracción. O sea, si Pemex no se presenta, pierde sus propios yacimientos y su propia producción.
De ese tamaño está la ley. Pemex podrá asociarse con terceros, o sea, como ya es una empresa cualquiera, previamente la autorización de CNE otorgada por medio de de Comisión Nacional de Hidrocarburos, que es otra comisión que se acaba de armar. Las compañías mineras podrán explotar el gas en lutitas en sus terrenos concesionados por adjudicación directa. Yo no sé esa parte, si ustedes saben que desde que estaba Zedillo, después Fox y después Calderón, hipotecaron concesionaron, se dice, prácticamente más de la mitad del territorio nacional para que tengan la exclusividad en donde les dieron las concesiones para explotar minas. Y así ahí tenemos prácticamente son todas transnacionales, esencialmente canadienses, pero entre ellas están las de Slim, la REA y Bayeres, digamos, de los grandes tiburones para sacar lo que le llaman la minería a cielo abierto. Bueno, ellos, según este número, pueden entrar también al negocio petrolero, y esto se refiere muy concreto al norte de Puebla. El norte de Puebla tiene una parte de yacimientos que son donde quieren meter el fracking ese que le llaman, no sé si saben de él, y además tiene las concesiones mineras, uno de ellos es Slim, por cierto. Bueno, los contratos para extracción de gas lutítico y aceite de lutita podrán durar hasta 40 años. Las petroleras internacionales podrán instalar gasolineras de sus marcas sin necesidad de la franquicia de Pemex. Pemex y CFE pasan a la categoría de contratistas del gobierno en condiciones de igual condición que los privados. O sea, las ponen a competir sobre todo CFE. Es una desgracia. Ustedes saben que CFE es actualmente una careta de todas las empresas privadas, la mayoría transnacionales, que producen y distribuyen la electricidad. Lo que hicieron con estos cambios fue legalizar una situación que ya tenía CFE terrible, ¿no? Y que hace que, por ejemplo, se nos encarezca brutalmente la electricidad, como la estamos teniendo y va a seguir. Bueno, las ganancias petroleras irán a un fondo mexicano del petróleo, que será resguardado por el Banco de México. A ver, el Banco de México, todos ustedes saben que es autónomo, así le llaman, ¿eh? Es autónomo. No, ojalá fuera del gordo Carstens. ¿Saben lo que significa que sean autónomos? Que son autónomos del gobierno de México, pero dependen del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Entonces, las ganancias petroleras las va a administrar el Fondo Monetario y el Banco Mundial vía el Banco de México. Es así, verdaderamente haber dejado todos los intereses de nosotros, los 120 millones de mexicanos. Ese fondo, ahí les va, está dirigido por un comité técnico que encabezará por ahora el secretario de Hacienda, quien Luis Videgaray. Y este organismo tendrá 2 miembros independientes. ¿A qué le llaman independientes? Es una perversión del lenguaje, ¿eh? Los miembros independientes son nombrados por el presidente de la República y ratificados por el Senado. Vean nada, pues sí, son los cuates de los mismos. Y Pemex entregará a la Comisión Nacional de Hidrocarburos toda su información petrolífera, geofísica y petroquímica. O sea, todo lo que le ha costado de 1938 a la fecha a Petróleos Mexicanos explorar y tener en sus archivos como conocimiento, se lo tiene que pasar a esta comisión que depende de CNER. O sea, van a dejar vacío de contenido a Pemex antes